Amén, mis hermanos. Ah, hoy comenzamos un nuevo libro. Amén. El libro a los Hebreos. Y pedimos al Padre de todo corazón que por la gracia de nuestro Señor, de su Hijo amado, su Santo Espíritu nos ministre, nos enseñe, nos revele el Espíritu que está en la Escritura, el Espíritu con que se escribió esta carta, para que entendamos y comprendamos cuál es el mensaje que hay realmente en ella para nosotros y la importancia que tiene. Amén. Y así podamos ser edificados y podamos cada día conocer más la voluntad de nuestro Padre. Amén. Y que asimismo en su misericordia y amor y en la gracia del Señor nos conceda conforme a nuestras necesidades y conforme a nuestras peticiones. Amén. Capítulo 1 del libro a los Hebreos. Debo decir que este libro en su original no tiene dedicatoria. Amén. La dedicatoria a los Hebreos se encuentra en copias más recientes. Amén. Y claramente que el mensaje que contiene, pues se sobreentiende que fue escrito para la población judía, la población hebrea, los que conocían las enseñanzas del primer pacto y las enseñanzas de la Torá y de la enseñanza de los profetas. Amén. Y también es bueno tener en cuenta de que todo esto que uno lee en la Escritura, todas esas cartas que uno lee, fueron hechas en un solo propósito, en un solo espíritu, y es en el amor a que el mensaje de Dios, a que la verdad de Dios llegue a las personas. Ese es el mensaje principal de predicar el Evangelio y de enseñar el Evangelio. Si nuestro mensaje no es de que ese amor que nos ha llegado, que se nos ha revelado en nuestros corazones, en nuestra vida, que hemos llegado a comprender, a entender la grandeza, la magnitud del amor de Dios para nosotros a través de la fe, a través de Jesús el Mesías, si no es el amor el que nos mueve a que otros puedan oír, a que otros tengan la oportunidad de escuchar, pues entonces, como dice la Escritura, es vano. Amén. Porque estaría hecho en otro espíritu, en otros intereses. Amén. Y esa carta, aunque su contenido tiene mucho que ver, un enfoque hacia el pueblo hebreo, hacia aquellos que tenían conocimiento del primer pacto, también nos enseña a nosotros, como gentiles, como gente que venimos de las naciones, que no teníamos ese trasfondo, pues unas gran verdades que están allí que nosotros debemos entender, más en este tiempo donde hay tantas diferentes doctrinas y enseñanzas, amén, que quieren movernos de lo que es la verdad del Evangelio, amén. Dice la Escritura, comienza el autor diciendo, ahora, muchos dicen que fue Saulo de Tarso. En realidad, la carta no revela quién lo escribió, amén. Así que es mejor que entendamos de que un siervo de Dios, alguien a que Dios lo llamó, le dio el entendimiento y la revelación, pues escribió esta carta. Si fue Saulo, bendito sea el Señor. Si fue otro, bendito sea el Señor. Lo que importa es que la enseñanza quedó escrita para nuestra vida. Amén. Dice, habiendo Elohim hablado en el tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por el cual también hizo el universo, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles o a los malachín, a los enviados, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Amén. Entonces, esta introducción que hace aquí el autor, claramente lo que viene a revelarnos
es la superioridad de Yeshua el Mesías ante todos los siervos y ante todos los servidores que han servido a Elohim, a Dios, y que han servido para hacer la obra de Dios hasta ese momento. Amén. Ahora, ¿por qué es que Él quiere presentar a Yeshua por encima de todos y como superior a todos? Amén. Y aquí al final vemos que nombra a los ángeles, pero luego vamos a ver que sección por sección Él va mostrando la superioridad de Yeshua el Mesías, del Hijo, sobre Moisés, sobre el primer pacto, sobre el santuario y sobre todas estas cosas que claramente el pueblo hebreo había recibido y había practicado, habían creído, era su fe y habían practicado, pero ahora se les revela que todo eso, aunque fue bueno y aunque era verdad, venía una revelación superior a aquella que ellos habían recibido. Y empieza por hablarles por qué nombra a los profetas. Dice Dios, Elohim, habiendo hablado anteriormente antiguamente muchas veces y de muchas maneras por los profetas. Claramente esto nos recuerda de cómo el mensaje vino a los profetas, ¿verdad? Vino a través de sueños, vino a través de visiones, vino a través de la voz audible que escucharon, amén, ellos. Y Dios no usó un solo método para revelarles la palabra a ellos, sino que usó muchos métodos para que los profetas captaran el mensaje y asimismo lo trajeran al pueblo. Otros fueron llamados también a recibir el mensaje por sus propias vivencias. ¿Recuerdan de aquel profeta que tuvo que casarse con una prostituta? Oseas, ¿verdad? Y así, una serie de experiencias que ellos a través de esas experiencias pudieron recibir la revelación y entender el mensaje de lo que Elohim quería decir al pueblo. Amén. Y dice muchas veces porque sabemos que la revelación del primer pacto viene desde Noé, desde Adán, desde Enos. Amén. Y todo eso se recopiló a través de los 5 primeros libros de la Torá. Pero que la revelación no viene solamente desde Moisés, sino que ya de mucho antes de Moisés, Elohim ya venía revelándose, mostrando su voluntad a través de estos hombres que aparecen en la Escritura como siervos de Dios y a quienes Dios los llamó por su fe. Amén. A Abraham, a Isaac, a Jacob. Amén. Y toda la profecía que también aún ellos también dieron, porque Abraham también es conocido como profeta, ¿verdad? Y así todos aquellos que trajeron el mensaje de Elohim recibieron ese título de profetas. No, profeta en la Biblia no es solamente aquel que revela cosas que van a suceder. Profeta en la Escritura es todo aquel que trae el mensaje de Elohim, que sirve a Elohim y que trae el mensaje de lo que Elohim quiere hablar. Amén. Aunque el profeta se identifica más con aquel que anuncia cosas venideras o habla cosas acerca del futuro que Elohim le revela, pero en la Escritura no tiene nada que ver solamente con eso, sino que tiene que ver con el hecho de que sirve a Dios en su propósito. Amén. Dice de muchos tiempos, de muchas maneras, por los padres, a los padres, por los profetas. Ahora, ¿por qué encabeza él esta introducción con esto? Porque claramente el nuevo pacto, Yeshua el Mesías, no es algo aparte de la obra que Elohim ha venido haciendo desde tiempos antiguos, sino que es la continuación de lo que Elohim venía revelando. Es la conclusión, es la manifestación completa de lo que se había dicho, que no se entendía completamente, porque sabemos por el testimonio de que todas las cosas que dijo Moisés y todas las cosas que dijeron los profetas no estaban claras. Anunciaban cosas que iban a venir, que iban a suceder, pero realmente el significado exacto de eso no se sabía, no se conocía. Todo se veía como a través de un espejo borroso. Amén. Hasta que vino ¿quién? Yeshua el Mesías, el Hijo de Elohim, y entonces fue que vino a traer toda la revelación y todo el entendimiento de qué fue lo que los profetas habían anunciado, qué es lo que los profetas habían dicho. Amén.
Entonces, en ese punto vemos que el autor, ahora, ¿por qué hace esta conexión? Porque recuerda, está hablando a hebreos, está hablando a judíos, está hablando a personas, sea que fueran de judíos de nacimiento o hebreos de nacimiento, o se hicieron hebreos por medio del judaísmo, pero que tienen conocimiento acerca de él y que han puesto y que tenían su fe y tienen su fe puesta en lo que Elohim había revelado mucho antes a través de Moisés y de los profetas. Amén. Y esto es interesante porque él no trata de menospreciar lo que se hizo, ni trata de decir, no, eso no era verdad. Lo que trata de mostrar es que esa verdad o esas cosas que se revelaron, que aún no se comprendían, venían a revelarse completamente es a través de la revelación de Yeshua, el Mesías. Amén. Y esto es interesante tenerlo en cuenta porque hoy en día sabemos que hay un movimiento que busca volver a las raíces hebreas, que busca volver y está cayendo en volver al judaísmo y a muchas cosas a practicar algunas cosas que el judaísmo enseña. Y claramente lo que vamos a ver en este libro es el cuidado que tenemos que tener con este tipo de movimientos y enseñanzas, porque claramente el propósito del autor, el espíritu del autor en este libro es mostrar la superioridad del Mesías y viene a aclarar lo que decía Saulo de Tarso, ¿verdad? Cuando decía, en Yeshua, el Mesías, está la plenitud de Elohim. En él estamos, ¿qué? Completos. No tenemos falta de nada. Amén. Y él viene a hablarle a los hebreos porque son los hebreos los que tienen que ver a Yeshua el Mesías para poder comprender de que es parte de todo lo que es la completitud de la obra que Elohim venía haciendo, o que Dios venía haciendo. Amén. Dice, en estos postreros días nos habló por medio del Hijo. Y aquí claramente introduce y une lo que fue la revelación del primer pacto y la une con lo que es la revelación que ha venido a través de Yeshua el Mesías y lo presenta como el Hijo de Elohim. Amén. Y ese es el nombre que le va a dar, por el cual lo va a identificar y lo va a poner en una posición superior a todo lo demás. Amén. Porque aunque los profetas tuvieron una comunión muy cerca con el Padre o con Elohim, pues a ninguno se les dijo que era hijo. Y aunque los ángeles en algunas partes se les da el título de hijos de Ben Elohim, hijos de Elohim, en realidad a nadie el Padre o Elohim llamó directamente, tú eres mi hijo. Amén. Dice, nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Y lo primero que establece él en cuanto a Yeshua el Mesías es que todo lo demás que vino es verdad. Y todo lo demás vino para enseñarnos y revelarnos la obra y la voluntad del Padre. Pero ahora Dios, y aquí hay que recordar una parábola que el Mesías habló, la parábola de los viñadores. No sé si la recuerdan. Y es que narraba el Señor de que un hombre, dice, construyó una viña, ¿verdad? Y la edificó, y le hizo un lagar y todo esto. Y dice, y la arrendó a unos viñadores, ¿verdad? Pasado el tiempo, dice él, mandó a sus siervos a cobrar, pues a rendir cuentas de la viña, ¿verdad? Y dice que a estos viñadores los maltrataron. Amén. Y los apedrearon y los golpearon. Y dice entonces que el dueño de la viña dice que pensó, dice, pues mandaré a mi hijo porque puede ser que yendo mi hijo pues tenga más respeto y entonces realmente cumplan el compromiso que adquirieron. Pero dice que mandó al hijo y al hijo que lo mataron. Cuando lo vieron que era la oportunidad de deshacerse, de quedarse con todo y lo mataron, ¿verdad? Haciendo referencia. Entonces claramente, si vemos aquí, el Hijo, Yeshua el Mesías, viene a ser, Dios lo constituyó, ¿qué?
heredero de todo. Ahora, claramente, esa heredad viene desde antes de la fundación del mundo. Amén. Porque Él fue destinado desde antes de la fundación del mundo para heredar todas estas cosas. Amén. Y por eso el Mesías dice en alguna parte que todo lo tuyo es mío y todo lo mío es tuyo. Amén. Dice: a quien constituyó heredero de todas las cosas, por el cual también hizo el universo. Amén. Y aquí está hablando del Hijo, en cuanto a que sabemos por otros libros, como el libro de Yohanan, el Evangelio de Yohanan, o de Juan, de que cuando él dice en el capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio era el Verbo, o el Logos, y el Logos era Elohim, y el Logos estaba con Elohim. Amén. Dando a entender de que claramente el Mesías es desde antes de que todo fuera creado, y que aún el Dabar, que es la que hace referencia allí al Logos o al Verbo, participó de la misma de la misma creación. Ahora, él no viene a explicar cómo era, quién era el Hijo antes. Amén. Sino que viene a explicar de que ahora el Padre nos habló por medio de su Hijo. Amén. Haciendo referencia a Yeshua, el Mesías. Dice: heredero de todas las cosas, por el cual también hizo el universo. Todas estas palabras que él está poniendo aquí, más adelante, en la medida que él va desarrollando los temas, vamos entendiendo por qué es que habla de que lo hizo heredero de todas las cosas, porque no fue al mundo, no fue a los ángeles, dice en otra parte, a quien sometió el mundo venidero. Amén. Sino que fue al Hijo. Luego dice el versículo 3, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser, o el carácter misma de su ser, el resplandor de su gloria, está hablando del Kabod de Elohim, de la gloria de Elohim, y la referencia que tal vez más se puede encontrar es como el resplandor del sol. Amén. Uno ve la luz, pero nunca podremos ver ¿qué? Al sol mismo, porque el sol se oculta detrás de esa emanación, de esa luz. Amén. Ahora, esa luz que emana, ese resplandor, pues así es la relación que hay entre el Hijo y el Padre. Amén. Podemos ver la gloria del sol a través de la misma, el resplandor que expande, y asimismo podemos ver la gloria de Elohim mirando al ¿quién? Al Mesías. Amén. Y luego dice que y la imagen misma de su ser. Ahora, hay una pregunta que le hicieron al Mesías, que los discípulos le dijeron: Señor, muéstranos al Padre y basta, y nos basta. Como queriendo decir, pues, ¿por qué no simplifica las cosas y muéstranos al Padre y se acabó tanta cuestión? Y el Mesías le dice: tanto hace que estoy con vosotros y no me conocéis. Amén, a Felipe, ¿verdad? Pero claramente no estaba hablando del aspecto físico, sino del carácter que Jesús el Mesías había revelado en todo este tiempo que estaba con ellos. Amén. De toda su bondad, de toda su misericordia, de toda su justicia, de todo su propósito, de todo su espíritu en cuanto a hacer la voluntad del Padre, y qué era lo que el Padre quería hacer. Y claramente vemos que su vida, su ejemplo, su obediencia, el carácter de santidad que hubo en él, es lo que venía a revelar el carácter mismo del Padre. Amén. Dice que apartado de toda maldad, apartado de toda injusticia, amó la justicia y aborreció la impiedad. Amén. Luego dice: y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Recordemos que volvemos al punto original de Génesis, donde dice que, o Juan, donde dice que por el Dabar todo fue hecho, y sin el Dabar nada fue hecho. O sea que todo fue hecho a través de la palabra. Amén. Y todo es sustentado por la palabra. Y por eso es que al hablar la palabra, todo es sustentado por él. ¿Por qué es todo sustentado por él? Porque todo tiene que permanecer hasta que él sea exaltado, hasta que él sea glorificado, hasta que
el propósito y la voluntad del Padre se cumpla en él. Ahora, ¿por qué? Ya fue exaltado, ya está a la diestra del Padre. ¿Por qué no se ha acabado todo? Porque aún falta, dice la Escritura, ¿verdad?, que algunos enemigos sean dominados y se han puesto debajo de sus pies. Y cuando eso se realice, entonces la gloria completa del Mesías será revelada. Amén. Porque vendrá la gloria del Padre para reinar, para gobernar, para juzgar a las naciones. Amén. Entonces, dice, por la palabra de su poder. Así que todo, por eso él dijo en alguna ocasión, dijo él, que ni una tilde y ni un punto de la Torá pasará hasta que todo se cumpla. O sea que todo eso tiene que sostenerse, y todo eso es sostenido para que entonces la voluntad del Padre se cumpla y el Mesías entonces realmente sea revelado en toda la magnitud de su gloria y de su majestad. Amén. O sea que todo es guardado, ¿por qué? Por causa de Él y por Él. Amén. Y dice en otra parte de Colosenses que todo fue hecho por Él, en Él y para Él. Amén. Y dice, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Y aquí el autor trae el hecho de que una vez que él concluyó toda la obra del Padre en cuanto a lo que tenía que ver en la redención de la humanidad o de los hombres, en purificar el pecado de aquellos que habían de heredar también con él la vida eterna, entonces fue elevado a las alturas, a los cielos, y se sentó a la diestra del Altísimo. Amén. Ahora, todo esto, ¿cuál es el punto del autor de decir todas estas cosas acerca del Mesías? Pues claramente manifestar toda la grandeza de lo que él realmente era y es. Amén. Recuerde que le está hablando a un pueblo que tiene su fe y su confianza puesta en la enseñanza, en la instrucción que antiguamente se dio, y que tal vez muchos están dudando de dejar esa enseñanza y entonces poder creer en Yeshua como el Hijo de Dios. Entonces el autor lo que busca es darle suficiente evidencia de que Yeshua el Mesías realmente es el Hijo de Elohim, y por qué es que Él es el Hijo de Elohim. Y entonces habla todas esas cosas, de que Él realmente es el que va a heredar todo. Recuerde que en el primer pacto el judaísmo entendía de que un descendiente de David había de sentarse en el trono de Israel. Amén. Y él, lo que está diciendo es, él heredó todo eso. Amén. Él es el heredero de David y de todo lo que Elohim le había prometido. Amén. Y no solamente del reino, sino de toda la creación que el Padre le había creado. Amén. Vamos donde, perdón, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Y esto es bien importante, porque el hecho que Jesús el Mesías hubiera venido y hubiera hablado y hubiera muerto, nada hubiera pasado, hubiera sido un profeta más que vino y habló y enseñó algo. Pero lo que él está queriendo demostrar con este punto de que se sentó a la diestra de las alturas, es que está trayendo el punto más importante de la fe, que es la resurrección de los muertos y la heredad de la vida eterna. Él fue el primero que heredó ¿qué? La vida eterna. Él fue el primero que recibió esa bendición, por eso es el primogénito de entre los muertos. Ahora, el hecho de que Él está a la diestra de Dios, claramente lo pone en el lugar de que realmente Él es el Mesías. Y no hay duda, no hay forma de dudar de que Él es el Mesías, porque se dio testimonio por los discípulos y todos los que lo vieron después de resucitado, de que Él ascendió a los cielos. Amén. Ahora, claramente, todo esto que Él habla, lo resume en pocas palabras, entendiendo de que las personas que van a leer este mensaje conocen o han oído acerca de todas estas cosas y lo pueden comprobar. Amén.
No está hablando por a gente que desconoce, sino a gente que realmente lo puede corroborar. Dice que hecho tanto superior a los ángeles por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Y aquí entonces entra en el aspecto de comparar la superioridad o comparar la dignidad de Yeshua el Mesías con los mismos ángeles, con los mismos malajim. Ahora, ¿por qué el autor tiene que hacer esto? De hacer esta comparación. Porque recordamos que en el primer pacto, en el judaísmo, los ángeles tuvieron una alta relevancia. Amén. Eran vistos como los que traían la palabra, traían el mensaje, servían al propósito de Elohim, y todo lo que recibieron, la mayoría de ellos lo recibieron a través de los ángeles. El mismo Moisés recibió la Torá por medio de los ángeles. El mismo Abraham recibió ángeles. Amén. El mismo Lot fue salvado por ángeles. Daniel recibió mensaje por medio de ángeles. Así que los ángeles dentro de la enseñanza del primer pacto eran muy relevantes, eran muy importantes. Amén. Y muchos los ponían, inclusive muchas de las cosas que hoy en día, muchos libros que escribieron después, tienen su autoridad basada en que un ángel se los reveló. Amén. Muchas de las instrucciones que hay en el judaísmo está basada en esa autoridad. Ahora, claramente lo que él va a demostrar de que primeramente Jesús el Mesías no es un ángel, y que segundo, es mucho más que los ángeles. Amén. Luego dice, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. ¿Cuál es ese nombre? ¿Cuál fue el nombre que Yeshua heredó que lo hace más alto que los ángeles? Porque fue llamado hijo. Amén. Y ese título de hijo no se le ha dado a más nadie. Amén. Porque, y aquí empieza a preguntar él, trayendo a ciertos fragmentos de los libros del primer pacto, sobre todo los fragmentos de los salmos. Empieza él a traer algunos fragmentos de estos salmos que en el judaísmo claramente se entendían que eran aplicados al Mesías que había de venir. Y dice, porque ¿a cuál de los malajim o a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré su padre y él será mi hijo. O sea, este salmo, la primera parte está en el Salmo 2, donde habla de estas cosas, y claramente los intérpretes en el judaísmo, los rabinos y toda esta gente, los doctores de la ley, claramente entendieron este mensaje que era refiriéndose al Mesías, que había de venir. Amén. Aunque muchos dicen después que lo aplicaron a Salomón, por cuanto recuerden que la parte de abajo cuando dice, yo seré su padre y él será mi hijo, que es cuando Elohim le habla a David en cuanto a que Salomón va a ser el rey y que es él el que va a ser como un hijo para él y él va a ser un padre para él. Amén. Y otra vez, versículo 6 dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenlo todos los malajim de Elohim. Amén. Ahora, esta parte, estaba leyendo algunos comentarios y en realidad en la escritura no aparece tal como lo usa el autor aquí. Amén. Y la conclusión que se da es que si el autor lo usa es porque era aceptado dentro de la interpretación del judaísmo de aquella época, de que esto era aplicado a Yeshua el Mesías. Amén. Dice, ciertamente de los ángeles dice, o de los malajim dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Ahora, ¿por qué usa esta parte? ¿Para qué cita esta parte? De que los ángeles son ministradores y son servidores. Porque aunque también Jesús el Mesías vino a servir, ¿verdad? Para ser salvador de nosotros,
pero su condición de nombre que recibió lo hace mucho superior a los mismos profetas y a los mismos ángeles. Amén. Pero respecto al Hijo dice, y comparando aquí a ellos con el Hijo, dice: tu trono, oh Elohim, es por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y aquí tenemos amaste la justicia y aborreciste la iniquidad, por eso te ungió, oh Elohim, el Elohim tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Tu trono, oh Elohim, es por los siglos de los siglos. Ahora, ¿por qué usa la palabra Elohim para con el Hijo? Claramente está hablando por lo que él heredó, por todo el poder, por toda la autoridad para juzgar, para gobernar, para reinar, no solamente sobre Israel, sino sobre las naciones. Y eso lo hace, sabemos que la palabra Elohim se usa en la Escritura para representar a todo aquel que tiene autoridad para juzgar y para gobernar, ¿verdad? Y dice que a tu trono, oh Elohim, es por los siglos de los siglos. Quiere decir que en realidad el trono del Mesías no tendrá fin, aunque en Corintios sabemos de que cuando llegue el cumplimiento de todo, él mismo entregará el trono al Padre, pero no por eso él dejará de estar por encima de todo. Amén. Dice: cetro de equidad es el cetro de tu reino. Una de las características de los hombres es que son deshonestos, son soberbios, son ávaros, son codiciosos. Pero el cetro del Mesías está basado en la equidad, en la justicia, en la igualdad. Amén. En ser justo en todos los aspectos y para con todos. Amén. Porque en él no hay acepción de personas. Amaste la justicia y aborreciste la iniquidad. Por eso te ungió, oh Elohim, el Elohim tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Cuando vemos aquí que por eso te ungió, oh Elohim, el Elohim tuyo, uno podría pensar de que la consecuencia de que él hubiera sido ungido es porque había amado ¿qué? La justicia, ¿verdad? Y aborrecido la iniquidad. Pero en realidad Yeshua el Mesías no recibió la unción, porque la unción vino antes. O sea, si la vemos en comparación de que la unción es el llamado que Dios hace a un siervo para que para que le sirva. Amén. Los reyes eran ungidos, los sacerdotes eran ungidos para que iniciara el servicio a Elohim. Y asimismo como el mismo David fue ungido antes de ser rey, ¿verdad? La unción lo destinó para que fuera rey, pero David vino a ser rey mucho tiempo después. O sea, antes de ser rey tuvo que pasar por un montón de padecimientos y sufrimientos que le causó aquel que era rey en ese entonces, Saúl. Y después fue que vino a hacer ¿qué? A ser rey. Amén. Pero había sido ungido desde mucho antes. Amén. Desde jovencito. Igualmente el Mesías no fue ungido por causa como consecuencia de que él había amado la justicia, sino que como el Padre que conoce todas las cosas, el Padre conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre, claramente el Padre conoce el carácter del Hijo y por eso lo ungió desde mucho antes de que el mundo mismo existiera, porque él fue destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea, conociendo el Padre el carácter del Hijo, es que entonces lo consagró y lo ungió para que hiciera la labor que lo iba a enviar a hacer, o que él tenía que hacer. Amén. Igualmente con nuestra salvación, nosotros no somos ungidos con el Espíritu de Dios porque seamos perfectos, amén, o porque aborrezcamos completamente, amemos la justicia y aborrezquemos la iniquidad, la maldad. Dios nos unge porque conoce el carácter de los que habrán de heredar el reino de los cielos, amén, conociendo el carácter de ellos, de que van
van a seguir ese espíritu de amar la justicia y de aborrecer la iniquidad, claramente Él nos unge antes de tiempo. Amén. Y nos declara herederos con Él, con el Hijo. Amén. Pero la unción no es consecuencia de nuestra obediencia. En cuanto a la fe, sí, pero no en cuanto a la santidad, a la perfección. Sino que antes de que seamos perfectos, antes de que caminemos por el camino de la perfección, ya el Padre nos ha ungido, nos ha consagrado con el Espíritu, conociendo Él el carácter de todos aquellos que heredarán el reino de los cielos. Recuerde que eso es lo que hemos hablado últimamente en las cartas de Pablo, ¿verdad? De Saulo. Cómo el Evangelio todo fue preparado ¿para qué? Primeramente para la manifestación gloriosa del Mesías, pero también para que se manifiesten los hijos, los herederos o los coherederos con Él del reino. Amén. Así que el Evangelio se predica y se enseña, es para que aquellos que fueron conocidos desde antes de la fundación del mundo, que el Padre conoce el carácter de ellos y la fe de ellos, entonces ellos van a venir y van a heredar lo que el Padre les está prometiendo. Amén. Entonces la unción no es consecuencia de algo, sino que la unción es basado en el conocimiento del carácter y del conocimiento del Padre en todas las cosas. Amén. Dice, por eso te ungió, oh Elohim, el Elohim tuyo. Jesús el Mesías, aún después de haber resucitado, dijo estas palabras. Le dijo a las mujeres que fueron al sepulcro, ¿verdad? Dice, voy a mi Padre y a mi Dios y a mi Elohim, a vuestro Padre y a vuestro Elohim. Amén. Ahora, ya estando resucitado, reconoce al Padre como su Elohim. Pero claramente, al ser exaltado y al recibir toda la autoridad y el poder para juzgar y para gobernar, Él también se convierte en un Elohim. Por eso dice aquí, usa esas palabras. Por eso te ungió, oh Elohim, haciendo referencia a toda la autoridad y el poder que recibió el Hijo, el Elohim tuyo, haciendo referencia ¿a quién? Al Padre, que fue el que lo había ungido, que lo había consagrado. Dice, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y aquí, más que tus compañeros, ¿quiénes son los compañeros? ¿A quién hará referencia a la Escritura cuando habla de que con óleo de alegría más que a tus compañeros? ¿A quiénes? No. A los reyes de Israel, que también recibieron la unción para reinar. Amén. Ellos compartieron el reino con Él terrenalmente, ¿verdad? Ellos participaron del reino de Israel también terrenalmente. A ellos también, ¿qué? Se les ungió. Pero la unción del Mesías fue mucho más gloriosa y mucho más alegre. Amén. ¿Por qué? Porque no iba a heredar un reino que iba a desaparecer o que prontamente iba a dejar de ser rey, sino que su reino era para siempre. Por eso dice en alguna parte, el mismo autor de Hebreos dice que por cuanto vio lo que el Padre le estaba dando, dice, por eso se dispuso a ser obediente hasta a la muerte. O sea, dispuso a hacer la obra del Padre por la gloria de lo que de la manifestación que iba a ocurrir. Amén. Dice, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ahora, la alegría claramente hace referencia a todo lo que se iba a obtener, como dice la Escritura, pero en los momentos más dolorosos del Mesías, claramente no fue cosa de alegría, pero el saber el propósito de todo el sufrimiento y de la muerte y todo esto, pues claramente le daba la fuerza y el poder para perseverar y permanecer en este propósito. Amén. Versículo 10 dice, y tú, Señor, en un principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos se desgastarán como una vestidura. Como un manto lo enrollarás, y como vestidura serán cambiados, pero tú eres el mismo, y tus años no acaban. Y aquí lo que está hablando es en la referencia en cuanto a la perpetuidad del Hijo en comparación con la misma creación, ¿verdad? El Hijo creó
o participó de la creación de este mundo, ¿verdad? Pero este mundo dice, los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán, pero tú permaneces. Ellos se desgastarán, ellos serán enrollados y desaparecerán. Por eso que Pedro dice en alguna parte que este universo, este mundo, pasará como un rollo que se enrolla, ¿verdad? Y quemándose desaparecerá. Entonces lo que está hablando aquí él es la permanencia eterna del Mesías o del Hijo en comparación con la misma creación, que aun cuando la creación desaparezca, porque va a desaparecer, porque todo esto que existe un día no existirá, amén, todo esto tiene que desaparecer para que haya cielos nuevos y tierra nueva, pero aun cuando todo esto desaparezca, Él permanecerá, amén, no solamente Él, sino todos aquellos que hereden también el reino con Él. Y dice, versículo 13 trae por último otra comparación, dice, ¿y a cuál de los malachín o ángeles dijo alguna vez, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y aquí trae un salmo que David mismo declaró y que el mismo Mesías lo trae a sus discípulos diciéndole, ¿por qué dicen que David, que el hijo del hombre es hijo de David? Cuando el mismo David, por el Espíritu, le dice que lo llama mi Señor. Amén. Demostrando que realmente, aun cuando el mismo Salmo habla de esto, de que David vio por visión o por revelación, pudo ver cuando la exaltación del Hijo, cuando el Padre le decía, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, claramente daba a demostrar que aún el Mesías, aunque es descendiente en cuestión de la carne, de lo terrenal, es pariente del Mesías, no por eso es que David es padre del Mesías, sino que al contrario, igual que Abraham, ¿verdad? Aunque Abraham también dice que su simiente será bendición para todas las tierras, por eso él también comparó y contrastó, dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. O sea, él mismo también en toda su predicación reveló de que su existencia o su revelación no fue algo casual, sino que fue algo que fue mucho antes de que el mundo fuese hecho. Amén. Y que todo fue hecho en ese propósito, de que Él fuera manifestado y de que Él fuera servido y exaltado. Amén. Dice, y hablando de los ángeles, dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que van a heredar salvación? Y aunque el Hijo sirvió y se humilló y en su estado de humildad siendo hombre se hizo siervo, aún así su exaltación, ningún ángel, aunque los ángeles sirven y son ministradores de Dios, y Dios los destinó también para ayudar a aquellos que heredarán el reino, claramente ninguno de ellos jamás será exaltado a ese nivel de ser llamado hijo o de sentarse, mucho menos de sentarse a la diestra de Elohim. Amén. Ahora lo que vemos aquí es que claramente el autor de Hebreos hace todas estas comparaciones es para que aquellos que han creído al Evangelio sean exhortados a perseverar en la fe del Mesías y a que no duden, amén, a que no se dejen seducir y engañar y quieran volver atrás y negar al Mesías, amén. Entonces lo que él está haciendo es, y por eso él habla a los judíos, porque ¿quiénes eran los que venían en una relación continua con Dios? Pues aquellos que habían quedado de todas las 12 tribus, solamente estaba la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, amén, y los levitas y sacerdotes que estaban con ellos. Pero a todos ellos, claramente, todos ellos recibieron la misma enseñanza, la misma traducción, aunque en medio de ellos había muchas diferencias. Los saduceos pensaban una cosa y los fariseos pensaban
otra cosa. Amén. Pero en cuanto a la acción de los ángeles o a la administración de los ángeles en el primer pacto, los ángeles realmente eran vistos y eran aceptados como superiores a los hombres. Amén. Y por eso es que el autor, para exhortar y para fortalecer la fe de todas estas personas hebreas que habían creído el mensaje de Jesús el Mesías, perseverar en él, es que trae toda esa evidencia para exhortarlos. Y por eso es que lo resume, no trata de explicar lo que tal vez yo trato de explicar acá, y no trata de explicarlos porque él sabe que ellos conocen y tienen conocimiento y entendimiento de que todas estas porciones que él cita acá ya en el judaísmo estaban relacionadas con el Mesías que había de venir. Ahora recordemos que aunque en el primer pacto se habló y se profetizó del Mesías, todo eran cosas separadas que no se podían unificar, y no se podía ver claramente qué era lo que realmente él traía. Y en otro caso también vemos que aún la misma enseñanza de la Torá y la misma enseñanza de los profetas, la enseñanza moral de Jesús el Mesías es mucho más elevada que la misma enseñanza de la Torá y de los profetas, porque él fue el que vino realmente a traer el verdadero conocimiento de la voluntad del Padre. Y el solo nombre, el solo título que se le dio de hijo viene a revelar que solamente él pudo revelar al Dios de Israel, al Padre que se mostraba como Yahweh, como el Elohim de Israel, pero que realmente Israel nunca llegó a conocerlo como Padre. Y ahora entonces Israel podía conocer, que fue lo que dijo el Mesías, ¿verdad? Dice, he dado a conocer tu nombre. Ahora, no está hablando del nombre de Yahweh, porque todos los judíos y todos los que venían de la creencia del primer pacto conocían cuál era el nombre, lo único que no se pronunciaba. Así que el nombre no era revelar el nombre de Yahweh porque ya era conocido, sino revelar el carácter del Padre para con su pueblo. Amén. Quiero dejarlo allí porque ahora recordemos, esto es solamente un aspecto de lo que él va a hablar para mostrar la superioridad de Jesús el Mesías como el Hijo de Elohim. Amén. Y esto también puede servir para todas las otras doctrinas y enseñanzas que hay, porque todo esto lo que nos revela es que no hay ni un ángel, ni hay otra persona humana que sea elevada a la altura de Jesús el Mesías. Y eso incluye a Miriam, la madre, que aunque fue la mujer que tuvo la bienaventuranza o la dicha de ser la madre de él para que viniera al mundo, no por eso la hace de que ella sea merecedora de ser participante de la salvación de la humanidad. Que el único que fue destinado desde antes de la fundación del mundo es el Hijo. Amén. Y también aplica para aquellos que ven a los ángeles como seres poderosos que pueden hacer cosas para los hombres. Amén. Y le rinden culto a los ángeles, ¿verdad? Y le piden a los ángeles, y cada ángel tiene un nombre y tiene un poder para ayudar a los hombres supuestamente en este tipo de doctrinas, y por eso es que aparece ese culto a los ángeles, donde los hombres los ven como que ellos pueden hacer, cuando los ángeles, dice la Escritura, los únicos malajim, o los únicos seres. Ahora, malajim ángel se aplica no a los seres celestiales. Ángel, la palabra ángel viene de la palabra malajim, y solo aplica a aquel que es enviado de parte de Elohim. Fíjese bien la diferencia. Ahora, ¿qué pasa con los demás seres celestiales que cayeron? Que no sirven a Elohim, que no obedecen a Elohim, que se rebelaron con Elohim. ¿Qué son? ¿Son ángeles? No se les puede llamar ángeles. ¿Por qué? Porque ellos no fueron enviados. La palabra ángel solamente aplica a aquel que es enviado para una tarea. Amén. No a todos los seres celestiales se les puede llamar ángeles. Amén. Los únicos que se llaman ángeles en la Escritura
Inclusive a los mismos hombres se les da ese título. Cuando un rey mandaba enviados a otro rey, ¿cómo se le llamaban? Malajín. Porque el malajín lo que hace, viene de la palabra malá, que viene de la palabra obrar, de hacer una tarea, de cumplir una obra. Amén. Por eso es que claramente el enviarlos era hacerles ¿qué? ¿Hacer qué? Una tarea que ellos iban a hacer. Por lo tanto, a estos seres la Escritura no los llama ángeles, los llama demonios, los llama espíritus inmundos y otros títulos que se le da. Y la gente no sabe realmente a quién le está pidiendo nada. Amén. Porque estos ángeles que hoy, a quienes hoy se recurre y que fueron enviados por el Padre para servir a Israel y para servir a los santos, no van a hacer nada que no sea la voluntad del Padre. Entonces si tú le pides a un malajín, a un ángel, que no puede hacer nada que Dios no lo mande a hacer, y tú recibes el favor que pides, ¿quién te lo está haciendo? ¿Me entiende el punto? La gente en su ignorancia está haciendo cosas. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué entonces Dios permite que una persona que le pida a un ángel cosas se le cumplan? Pues, ¿qué dice la Escritura? Que Dios permite que el espíritu engañador obre. ¿Por qué? Por cuanto no amaron, ¿qué? La verdad. Y todo el que conoce la verdad jamás le pedirá a un ángel que le haga ningún favor. Porque ellos no están para eso. Amén. Ni nadie le pedirá a un santo que haga nada, porque un ángel no puede hacer, Yeshua mismo no puede hacer nada que no sea la voluntad de ¿qué? Del Padre. Por eso él mismo ordenó: todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Pero por qué lo va a hacer? Porque lo pediste al Padre. Y entonces él hace la voluntad del Padre. Pero si lo pides a un santo, a un ángel o a una virgen, ellos no pueden, ningún siervo de Dios, ninguno de estas personas que sirvieron a Dios o de estos seres que sirvieron a Dios, jamás van a hacer algo en su propia voluntad, porque ellos están sujetos a la voluntad de ¿quién? Del Padre. Permita Dios que la gente entienda esto, que en la medida que ellos desobedecen a Dios y hacen estas peticiones a santos y a vírgenes y a ángeles, están yendo contra la voluntad del Padre y contra la autoridad del Padre, porque ningún siervo puede hacer nada que el Padre mismo no se lo ordene. Amén. Dios permita que el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice, mi hermano. Amén. Así que si muchas cosas ocurren, mucha gente dice: pero yo le pido a la Virgen y me lo concede, o yo le pido al Santo y me lo concede, o yo le pido al ángel y me lo concede. Claro que te lo van a conceder, porque no amas la verdad, no quieres buscar la verdad, quieres hacer lo que se te enseñó y no quieres comprobar si eso es verdad o no, si es conforme a la voluntad de Dios o no. Y allí está el engaño, porque Dios, por cuanto los hombres no aman la verdad, permite que el engaño venga sobre ellos, y muchos están siendo engañados porque no quieren entender que hay que amar la verdad, hay que buscar entender cuál es la voluntad del Padre y hacerla. Amén. Así que todas estas cosas, mi hermano, y en la Escritura hay muchos ejemplos donde los mismos malajín se negaron a hacer cosas que se les pidió. Hicieron solamente aquello a lo que el Padre los había ¿qué? Enviado a hacer. Pero no hicieron cosas que les pidieron particularmente, porque ellos no hacen la voluntad de ellos y no satisfacen la voluntad o el deseo de los hombres. Amén. Y aquí está claro que dice que ellos fueron enviados ¿para qué? Para ministrar y ayudar a los santos, aquellos que heredarán ¿qué? El reino de los cielos. Amén. Vamos a parar allí, mis hermanos, y por la tarde estaremos hablando de capítulo 2. Amén. Amén, hermano.